Amigos de Mundo Millos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en este canal, el canal del único medio que está siempre en todos lados con Millonarios, y a una nueva previa, como acostumbramos a hacerlo desde este año, el día anterior a cada partido del equipo profesional masculino o femenino. Ven ustedes un video analizando actualidad, historia, estadísticas y un poquito del análisis de cada rival del equipo embajador del equipo de nuestros amores en cada uno de sus compromisos por torneos oficiales. Hoy es el momento de hablar de la previa de un clásico histórico del fútbol colombiano. A algunos les encanta llamarlo clásico añejo. Es el partido que definió más veces al campeón hasta la década de los 80, por eso muchos lo llaman añejo. A mí me gusta más llamarlo clásico histórico por lo que significó para la rivalidad, para la historia del fútbol colombiano, lo que había sido el duelo entre Millonarios y Deportivo Cali. Después, en la década de los 80, toman protagonismo América y Nacional, y ahora los clásicos de Millonarios son más con Nacional y con América que con el mismo Deportivo Cali. También hay un componente pasional, el factor hinchada influye. La afición del Cali no es tan numerosa como por ejemplo la del América o la de Nacional, eso también por supuesto influye a la hora de hablar de rivalidades. Pero desde lo netamente futbolístico, esta es una rivalidad muy bonita. Es una rivalidad prácticamente que empezó también desde los inicios del fútbol colombiano, que como les decía hace un rato definió varios títulos. Inclusive la primera gran final que se juega en Colombia la juegan Millonarios y Deportivo Cali en el año 49. Millonarios queda campeón porque le gana los dos partidos de esa serie final al Deportivo Cali para conseguir así su primera estrella. Habían terminado los dos con los mismos puntos en la tabla. La diferencia de gol en ese momento no hacía parte del reglamento, no hacía parte del sistema de campeonato, y se establecía que si había igualdad en puntos, se jugaba una serie extra, y así fue. Y en 1949 la primera estrella de Millos la ganamos en una serie extra, en una final ida y vuelta contra el equipo azucarero, que después hay un pasaje en el que no participa en el torneo, pero después cuando vuelve se vuelve protagonista. Y cuando ustedes hablan con personas como Willington Ortiz, como Alejandro Brandt, ellos siempre les van a contar que los clásicos de la época en las que ellos conformaban a Millonarios eran contra el Deportivo Cali. Este es un clásico histórico, es un clásico de toda la vida, si se puede decir. Es un clásico contra un equipo que es uno de los tres únicos equipos y el único equipo grande que nos supera en la estadística de enfrentamientos directos. Ahí en este momento hay 5 partidos de diferencia entre Cali y Millonarios, si contamos solamente el historial por liga, que es el que están viendo ustedes en pantalla. Y si contamos todos los torneos oficiales, que son los partidos de liga más los 10 que se han jugado por otros torneos, la estadística baja a favor de Millos. Ya no son 5 de diferencia, sino son 4. Hay 276 partidos jugados, 96 victorias para Millos, 79 empates y 101 victorias para el Cali. La diferencia de goles de un gol a favor de los verdiblancos, 369 contra 370. El historial total es 286. 100 victorias de Millos, 82 empates, 104 triunfos del Deportivo Cali. Ahí sí la diferencia de gol ya la gana Millonarios, 387 contra 384. Porque hay un partido de Copa Libertadores que les metemos una goleada que es la que cambia este historial de diferencial de gol a favor de Millos si sumamos todos los torneos, es decir, la Libertadores, que es lo que hemos disputado frente al equipo azucarero. En condición de local, 137 partidos, 72 victorias de Millos, 33 empates y 32 triunfos del Deportivo Cali, 230 goles para Millonarios contra 145 del equipo verde y blanco. Y hay un partido que jugamos en cancha neutral. La estadística establece que se han jugado 137 con Millos local, 138 con Cali local, y hay uno que se jugó en Cali en un partido para definir una serie entre ambos equipos que terminó igualada después de los dos partidos en la capital de la República y en la capital del Valle del Cauca. El último partido fue 1-1 el 23 de marzo del año pasado. Daniel Cataño hizo el gol de Millonarios, y esa es la estadística total de este clásico histórico del fútbol colombiano. El Deportivo Cali, Águilas Doradas y ahora Llaneros, por lo que pasó hace unas semanas, son los 3 equipos que tienen mejores números que Millonarios en historial de enfrentamientos directos de todos los que hay en este momento en el fútbol colombiano. Vamos a hablar de la convocatoria de Millonarios. Hay 20 jugadores convocados y muchas caras nuevas y varias sorpresas. Primera convocatoria para Guillermo de Amores. Esto hace que Cristian Quiñones, el portero de la sub-20, no vaya a estar
convocado por primera vez en el año y también será la primera convocatoria para el uruguayo. Primera convocatoria para Bruno Savio. En la rueda de prensa del profe David González, que está ahí en nuestro canal de YouTube, él establece que llevaba solamente 5 sesiones de entrenamiento, es decir, 6 con la de hoy festivo, con la del festivo que se graba este video 7 de agosto, y le alcanzó. Tomó la determinación el profe de llevarlo. Creo que sí necesitamos urgente que los refuerzos muestren la cara. Y primera convocatoria de Jorge Cabezas Hurtado, también llegó como delantero para este semestre. Los tres tendrán su primer llamado. No está Cañozales, después de haber debutado contra Medellín. No está Juan José Ramírez, que había tenido minutos contra Medellín. No está Juan Carlos Pereira. También está ausente Johan Hernández. Regresa Giordana, que no viajó a Medellín para pagar fecha de sanción. Y hay 2 jugadores nuevos en esta convocatoria que son producto de la cantera azul. El primero se llama Christopher Samuel Martín. Él es lateral por la derecha. Juega casi siempre, tienen que suspenderlo para que no juegue o estar lesionado, como titular habitual en el equipo sub-20 de Millonarios que dirige Omar el Cabezón Rodríguez. Tiene 19 añitos recién cumplidos y tendrá su primera convocatoria. El otro que aparece es Brian Cuero. Brian Cuero estuvo con el equipo sub-20 de Millonarios en 2023 y 2024. A mediados del año pasado es cedido a préstamo al Real Cundinamarca, debuta en agosto en el torneo de la B, es decir, ya jugó como profesional. Ese préstamo era un año, se venció el 30 de junio, el jugador regresó a Millonarios y ahora recibe la oportunidad en esta primera convocatoria en primera división, no como profesional, pero sí en primera división porque ya había jugado el año pasado con el Real Cundinamarca. Cuando Brian Cuero estaba en Millonarios jugaba como extremo, por cualquiera de los dos perfiles, generalmente más derecho, pero jugaba por los dos perfiles. Lo anuncian en la gráfica de convocados como volante. Habrá que ver si David González, bueno, primero si juega y segundo, si juega, ¿dónde lo posiciona David González? Si lo posiciona como volante o como extremo, que fue como nosotros lo hemos visto mientras acompañamos su carrera en las divisiones menores de Millonarios entre 2023 y 2024. Brian Cuero es la segunda cara nueva de los canteranos. También otro que repite es Sebastián Mosquera. Brian Cuero no es sub-20, hay que aclarar esto, él tiene ya 21 años, por eso no hace parte de la norma, pero Sebastián Mosquera sí. Entonces, la nómina de convocados tiene 20 jugadores. De estos 20 jugadores, 2 son sub-20, Sebastián Mosquera y Samuel Martín. Es decir, nadie se va a la tribuna, pueden estar todos en el banco de suplentes porque estamos cumpliendo con la regla de agregarle 2 jugadores más a la lista de convocados, mientras que, o siempre y cuando, esos 2 jugadores sean sub-20. Y es lo que está haciendo el profe David González. Por eso no está Cristian Quiñones, por ejemplo, entre los convocados. Pues porque además vuelve Guillermo Amores, que esperaremos para ver si es titular o no. Al frente vamos a tener a un viejo conocido, un viejo y querido conocido de nosotros, que se llama Alberto Gamero, y es tal vez el otro ingrediente que le pone morbo a este clásico histórico del fútbol colombiano, o clásico añejo, como lo quieren llamar algunos. Yo me voy a mantener en clásico histórico, aunque sé que el término que usa la mayoría es clásico añejo. Este es un partido de equipos necesitados. Millonarios, por un lado, está sumido en el último lugar de la tabla de posiciones, no ha ganado, no ha empatado y no ha hecho goles. Ha perdido los 3 partidos que ha jugado y necesita urgente un buen resultado para no solamente salir de la cola, sino también crecer en confianza y crecer también en esa deteriorada relación equipo-hinchada como está ahorita. La hinchada está demasiado dolida por los resultados. Y más que el resultado, por el juego del equipo. El profe dice que el equipo está jugando mejor, a la hinchada no le parece, a mí tampoco. Entonces ese es el tema de Millonarios. Pero al frente, ese viejo conocido, ese viejo y querido conocido se llama Alberto Gamero, que aquí vino, estuvo 5 años y en esos 5 años nos dio 3 títulos, uno de Liga, uno de Copa, uno de Superliga. Hay 2 copas más amistosas que no cuentan ni no van a contar para el palmarés. Pero en esos 5 años, Alberto Gamero se supo ganar el corazón de esta hinchada por ser campeón con este equipo de todos los torneos locales, además de que ya había sido campeón como jugador.
Y ahora está en el Deportivo Cali y llega a Bogotá, muy seguramente será aplaudido, por lo menos yo en lo personal lo voy a aplaudir, y llega con el Deportivo Cali y este Deportivo Cali que trae Alberto Gamero también es un equipo necesitado. Es, tiene 5 puntos más que Millonarios en la tabla de posiciones, pero 2 partidos más. Es decir, bajo la línea, bajo el supuesto de que Millos gane sus 2 partidos aplazados, superaría el Cali en puntos. Cali tiene 5 puntos, producto de una victoria, 2 empates y 2 derrotas. Millonarios tiene 0, producto de 0, 0, 1 y 3 goles en contra, 0 anotados. Pero este Deportivo Cali viene mal desde hace rato. Es un equipo que viene atravesando una crisis institucional importante. Es un equipo que anda en proceso de transformación para convertirse en sociedad anónima porque era la única sociedad deportiva con derechos todavía sociales en donde los socios eran sus dueños y esos mismos socios permitieron que los malos manejos financieros llevaran al equipo a estar en una situación financiera bastante complicada. Me parece que tuvieron que hipotecar inclusive su estadio. Cali es el único equipo con estadio propio en Colombia. Y esa situación, que no es de ahorita, es de varios años atrás, inclusive los ha tenido comprometidos con el descenso, y Alberto Gamero llegó a un equipo que tiene serios problemas económicos, a un equipo que debe sueldos, algo así como era Millonarios antes de volverse una sociedad anónima por allá al finales de la década de los 2000. Un equipo que los jugadores protestan y a veces no entrenaban porque no les han pagado como huelga, y un equipo que ahora viene con su nuevo entrenador a tratar de revertir la situación. El tema es que no ha arrancado bien este Deportivo Cali y es algo muy parecido a lo que pasó cuando Alberto Gamero llegó a Millonarios. Alberto Gamero se demoró mucho en arrancar, se le demoró mucho el equipo en carburarle, inclusive tuvo que pasara la pandemia para que solo después de la pandemia él pudiera encontrar su equipo, y después de la pandemia es que él llegó a finales de 2019, debutó en 2020 en enero, y el equipo lo vino a encontrar recién como en septiembre, octubre del año 2020, por eso no alcanzó para clasificar, porque encontró el equipo tarde y encontró el estilo de juego tarde. Con el Cali le está pasando algo muy parecido y es que no ha logrado arrancar bien. Ha variado mucho el módulo táctico y no ha encontrado todavía ese equipo, no ha encontrado todavía estabilizar una buena nómina en el terreno de juego, a pesar de que este Cali que tiene Gamero tiene nombres interesantes en su plantel. Cali ha jugado 4-3-3, ha jugado 4-2-3-1, ha jugado 4-4-2 y ha jugado 4-1-4-1. Ha repetido solamente módulo una vez en estos 5 partidos que ha jugado y no le ha ido bien. En su primer partido él utilizó un 4-3-3, perdió contra Junior como local en su debut, con Millonarios había perdido también como local en su debut contra Pasto. Cali trata de demandar el juego, no lo puede ganar tampoco en el escritorio. Ese día fue 4-3-3. Rodríguez, Fabián Biafara, Corujo, Varela y Andrés Correa, que llega desde la Equidad, Jason Gordillo, Bustamante y Andrés Colorado, y adelante Castillo, Moreno Sinisterra y Javier Reina. Javier Reina es el único exmillonarios del plantel. En la gráfica hay 2, porque el otro es justamente Alberto Gamero que acompaña la gráfica. Ese día el Cali perdió 2-0, recibió la expulsión muy temprano, ahí quedó condicionado y Junior ganó con tranquilidad 2-0. Su segunda salida fue como visitante, visitó al Envigado, ese día jugó 4-2-3-1 con Avilés Hurtado como centroatacante, Javier Reina como volante media punta y a sus lados Estupiñán y Orejuela, atrás de ellos Gordillo y Colorado. Ese partido quedó 0-0. Después utilizó un 4-4-2 para jugar contra Fortaleza, ese partido quedó empatado. Lo mismo, Gorujo, Varela, Correa y Biafara los defensas, Orejuela, Jason Gordillo, Quintero y Castillo, que había pagado fecha de sanción, y después Estupiñán y Hurtado como atacantes. Después ganó su único partido, que se lo ganó al Bucaramanga 3-2 como visitante. Ella jugó 4-1-4-1. Gordillo fue el único cabeza de área y adelante de él Estupiñán por un lado, Reina por el otro y Quintero y Andrés Colorado como interiores y Avilés Hurtado como centroatacante. Y en la última fecha, en la más reciente, el Deportivo Cali viene a decir vapuleado por Llaneros, por ese Llaneros que también nos ganó a nosotros acá en Bogotá. Viene de ser vapuleado 3-0. Ese día también jugó 4-3-3, la misma fórmula que trató de utilizar en su primer partido. Es un equipo que como visitante no ha perdido,
Ha jugado 2 partidos, ganó uno, empató el otro. El que empató fue contra el Envigado y el que ganó fue el Bucaramanga, pero que en condición de local no quiere levantar. Ha disputado 3 con 2 derrotas y un empate. Y ese es el Deportivo Cali de Alberto Gamero, ese viejo y querido conocido que va a visitarnos este viernes por la noche en el Campín y que muy seguramente será aplaudido por la gran mayoría de hinchas que decidan asistir a la cita, teniendo en cuenta la situación deportiva de Millos y el tema de la indignación de la hinchada con los resultados del arranque de liga de este semestre. Vamos a hablar un poquito del árbitro. El árbitro se llama José Ortiz, es del Colegio de Árbitros de Norte y este va a ser el 6º partido que le pita a Millonarios en torneos oficiales. La estadística dice que Millonarios jamás ha perdido con José Ortiz como árbitro, 4 victorias y un empate. Esa misma estadística dice que en condición de local nos ha pitado 2. Las 2 terminaron en victoria. La primera fue un 3-2 al Huila en 2019 con Jorge Luis Pinto, un partidazo. Y la más reciente fue el clásico del 26 de marzo de este año, ya en la era David González, el día que Neisser Villarreal se para en la pelota. Ese partido lo gana Millos 2-0 a Santa Fe. Ese día sale expulsado en Santa Fe Santiago Mosquera en la primera mitad. Los 2 goles llegan en el segundo tiempo. Es el día que Neisser se para en la pelota. Y es el partido que marcó el cambio en el performance de Millonarios en la apertura. Hasta ese partido Millos no tenía un buen semestre. Después de ese partido y a raíz de ese 2-0 es que empieza la seguidilla de partidos sin perder que terminan metiendo al equipo a cuadrangulares y terminan dejándole el punto invisible. Ya el resto de la historia no la sabemos y no la voy a repetir en este instante. 5 partidos, 4 victorias, un empate y una sola derrota es el récord. El único empate con José Ortiz fue de visitante y fue ese recordadísimo también 0-0 contra Pasto del 8 de diciembre de 2024, ese 0-0 que terminó eliminando a Millonarios de la gran final del finalización y que terminó dando el paso a Nacional. Habiendo hablado ya del árbitro y de la actualidad de los dos equipos, es hora de tocar un poquito la racha histórica y la racha histórica es lo que Millos tiene que defender este viernes por la noche. La racha contra el Cali es buenísima. Millonarios hace unos años tenía un déficit de unos, creo, 10 partidos abajo en el historial de enfrentamientos directos contra el Cali y empezó una racha muy chévere de ganar aquí y allá o empatar y eso hizo que se reduciera. El semestre pasado la racha sin perder se acabó porque Millos pierde 3-1 en Palmaseca con el Deportivo Cali, pero en condición de local la racha dice que Millonarios no pierde por liga contra el Deportivo Cali desde el 20 de noviembre de 2013. Ese era el primer partido de Millonarios en los cuadrangulares semifinales. Lo perdimos 1-0 en Bogotá. Veníamos de perder la Copa contra Nacional y creo que ese factor anímico le pegó al grupo que dirigía Hernán Torres esa noche para también perder con el Cali y desde ahí nunca más volvimos a perder por liga. Hay una derrota por la Conmebol Sudamericana 2020 2-1, pero por liga la estadística dice que son 12 años sin perder como local frente al Cali y esa es la racha a defender. El último partido quedó 1-1, el gol de Cataño. Antes de eso ganamos y esta es una racha bonita y ustedes están viendo el historial de los últimos 8 partidos de Millos contra Cali como local. Está incluido por supuesto el de la Conmebol Sudamericana 2020. Pero se dan cuenta que los números son muy buenos, que la racha es positiva, que si quitamos ese, la racha por liga es de un invicto de 12 años y eso será lo que el equipo azul debe salir a defender este viernes, intentando por supuesto una victoria para salir de ese incómodo sótano de la tabla, de esa incómoda y penosa última posición. Y para terminar esta previa, como siempre, después de haber hablado de la convocatoria de ambos equipos, de la actualidad, de las estadísticas y del árbitro, hay que hablar un poquito del historial de Millonarios en agosto 8, muy poquitos partidos. 8 juegos en esta fecha del calendario, 3 victorias, 3 empates, 2 derrotas. La última vez fue en 2010, es decir, después de 15 años vamos a jugar un 8 de agosto. Esa última vez fue un empate 1-1 como local contra Junior. El gol de Millos lo hace Rafa Roballo al minuto 83. Junior se había ido en ventaja muy temprano y alcanzamos a rescatar el empate con ese gol de Roballo. El técnico era Richard Páez. El primer partido oficial de Millos, un 8 de agosto, fue en 1965. Le ganamos al Quindío como visitante 2-0. Los goles de 2 brasileros, Eduardo Teixeira Maravillita Lima y José Pepe Romeiro. Esto como referencia teniendo en cuenta que de pronto Bruno Savio, brasilero, puede debutar frente al equipo azucarero.
Hay un antecedente de Millos jugando contra Cali en agosto 8 y fue en el año de 1967, también fue en el Campín. El partido lo gana Millonarios 2-1 con goles de José David Lizcano y Fernando Areán. Y el último dato relevante de Millos jugando en agosto 8 fue el de 2009. En 2009 Millonarios le gana al Cúcuta como visitante 1-0. El gol lo hace Carmelo Valencia. La figura de esa tarde es Óscar Córdoba. Óscar Córdoba era el portero de Millonarios en esa campaña. Sacó de todo y cuando no fue él lo ayudaron los palos y Millonarios rescata una victoria. Ese día Millonarios acababa de romper una racha de 16 partidos sin ganar afuera de Bogotá y ese día Millonarios volvió a ganar en Cúcuta por primera vez desde 1991. Hay que hacer la salvedad de que Cúcuta estuvo muchos años en la B y no hubo enfrentamientos entre 1997 y 2006 que regresan. Casi 10 años sin juegos, pero Millonarios no ganaba en Cúcuta desde 1991 y con esa victoria en el año 2009 consigue romper la racha. Un año más tarde ganaríamos por Copa para eliminar al Cúcuta ya con un gol de Jonathan Estrada y llegar a la semifinal, pero ese día, con ese gol de Carmelo, Millonarios rompía esa racha de no ganar allá en la capital de Norte de Santander desde 1991. Esos fueron los datos, eso es el análisis de un muy buen partido, de un clásico histórico o clásico añejo del fútbol colombiano que desde la rivalidad futbolística y sobre todo para los hinchas mayores es un clásico de mucha admiración, es una rivalidad de mucha expectativa, no tanto así para los más jóvenes, esperando un buen partido, esperando que haya un buen espectáculo y esperando por supuesto una victoria para salir de esa incomodísima última posición de la tabla, esperando la primera victoria en liga, esperando el primer y los primeros goles en esta finalización y esperando que se acabe esa penumbra en la que anda Millonarios en este arranque de semestre ya con casi todos los nuevos haciendo parte de la convocatoria. Esta vez no está Cañozales, pero ya está de Amores, está Bruno Sabio y estará Jorge Cabezas. Nuestra transmisión va a comenzar a las 7 de la noche, el pitazo inicial será 7:30, vamos a estar desde la cabina como siempre con el relato de Tami, con los comentarios de todos, de Dani, de Jonathan, de Pablo, de Alvarito y de este servidor. Después del partido vamos a estar haciendo nuestro tercer tiempo como siempre y después vendrá la cápsula y vendrán las voces y vendrá la rueda de prensa y todo ese cubrimiento que siempre hacemos en el Mundo Millos de cada partido de nuestro equipo amado. Ojalá que sea el inicio de un repunte en una rivalidad histórica que tendrá un nuevo episodio y además para recortarle un partido más al Deportivo Cali en ese historial de enfrentamientos directos. Esta fue la previa, soy Gabriel Jiménez y esto es Mundo Millos, el único medio que siempre está en todos lados. Nos vemos en el estadio. Chao.